Una piscina circular tiene un diámetro de 14 metros. Los lados son de 4 metros de alto, y la profundidad del agua es de 3 metros. ¿Cuánto trabajo en joules se requiere para bombar toda del agua al lado? La aceleración debido a la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado, y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cubierto. Entonces, para una revisión rápida, en general, el trabajo es igual a forzar la distancia de tiempos, pero si un objeto se está moviendo a lo largo de una línea recta al variar continuamente la fuerza F de x, entonces el trabajo realizado por la fuerza, como el objeto se mueve de x igual a x igual a b, es dado por el diferente integral de F de x, integrado con respecto a x de a b. Para entender por qué esto funciona, si consideramos un incremento de trabajo o en nuestro caso, la cantidad de trabajo requerido para bomba un disco de agua en la parte superior, sería igual a la fuerza veces el incremento de distancia. A medida que encontremos más y más incrementos de trabajo, y luego algunos de esos incrementos se acercarían a su trabajo total y, por lo tanto, el trabajo es igual al límite. A medida que n se acerca al infinito de la suma de delta W sub I de I igual 1 a n. Y este límite nos da nuestro diferente integral. Para ayudarnos a configurar nuestro integral, nos enfocamos en determinar un incremento de trabajo con la cantidad de trabajo requerida para bomba un disco en la parte superior, y esto nos ayudará a configurar nuestro diff integral. Así que volviendo a nuestro ejemplo, etiquetemos la información dada. Esta piscina circular tiene un diámetro de 14 metros. Y por lo tanto el radio sería igual a la mitad de estos 7 metros. Siguiente, los lados son de 4 metros de alto que se etiquetan aquí. La profundidad del agua es de 3 metros etiquetados aquí. Si consideramos este disco de agua aquí, aviso como la altura o el espesor sería delta x o más específicamente delta x sub I, y si deja x ser la distancia desde la parte inferior. Entonces podríamos etiquetar esta longitud aquí x sub I, y por tanto aviso cómo este disco debe viajar a 4, x sub I metros sobre la parte superior. Ahora de nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar el incremento de trabajo requerido para bombear este disco de agua en la parte superior que llamaremos delta W sub I, que es igual a la fuerza x a distancia. Pero antes de encontrar la fuerza, tenemos que encontrar el volumen de este disco, ya que este disco es un cilindro circular correcto. El volumen igual pi r cuadrado h, donde r es 7 y la altura, h es igual a delta por sub I, por tanto el volumen igual 49 pi x delta x de I. Y ahora sabemos fuerza es igual a masa por aceleración, pero no sabemos la masa de este disco de agua. Sin embargo, desde la masa igual la densidad x el volumen. Y sabemos ambos estos, podemos encontrar ahora la masa. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cuadrado. El volumen que encontramos y la aceleración debido a la gravedad A es 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que este producto nos da la fuerza de este disco de agua, y ahora el disco de agua debe viajar de nuevo, 4, x submetros, y ahora podemos encontrar el incremento de trabajo requerido para bombear este disco de agua en la parte superior. De nuevo, es igual a la fuerza x distancia. So delta W sub I igual la fuerza de 1000 por 49 pi delta x sub I x 9.8 x la distancia. Que es 4, x sub I. Recuerda que el trabajo es igual al límite a medida que n se acerca al infinito de la suma de estos incrementos de trabajo. De I igual 1 a n, y por lo tanto, este producto nos dará nuestro diff integral, donde estará delta x sub I. Así que el trabajo real requerido para bombear esta agua sobre la parte superior es igual a la integral de 1000x. De nuevo este delta x se convierte en 510. Así tenemos x, y ahora sí se limitan los avisos de integración.
Como la distancia es 4x cuando x es 0. La distancia sería 4, o 4 metros. ¿Cuál es la distancia desde la parte inferior de la piscina? Y tenemos 3 metros de agua, así que el límite superior de integración será 3. Aviso cuando x es 3, la distancia es 1 metro, la distancia el agua superior tiene que viajar a la cima de la piscina. Vamos adelante evaluar esto en la próxima diapositiva. Aviso como el producto de estos primeros 3 términos debe ser una constante. Vamos adelante y factor que fuera. X 9.8 igual 480.200. Factoraré el pi también. Ahora encontraremos el antiderivado de 4x, que sería 4x, x cuadrado dividido por 2. Aviso cuando x es 3 tendríamos 12, esto sería 9,2. Y cuando x es 0 estos son ambos 0. Bien 12, 9,2 sería 15,2. Encuentre el valor exacto en la calculadora. Así que dejaremos pi en el producto. 480.200 por 15,2. De nuevo tenemos pi en nuestro producto. Tenemos 3.601.500 pi. Y las unidades serían kilogramos x metros cuadrados divididos por el segundo cuadrado que es joules. También obtengamos nuestra aproximación decimal para esto. Así que multiplicaremos esto al darnos 11.314.445,94 joules. 445.94 joules. Espero que hayas encontrado esto útil.